que fueron coletadas anteriormente, no hay cómo hacer un plan de emergencia. Es una parte que tiene varias situaciones, varias informaciones que deben ser coletadas, que deben ser utilizadas preventivamente. Porque, ¿cuál es la idea? La idea, el objetivo es nos prepararmos, estarmos organizados para dar una respuesta efectiva a una emergencia. Entonces, esta es la parte más que yo estaba antes del coffee break. Bien, ahora vamos a hablar de una parte más práctica, que después que colectamos todas esas informaciones, vamos por la parte de las acciones reactivas que tenemos. La gestión de la emergencia y de la crisis. Elementos que tienen que, son preguntas que tienen que hacer antes de la confección para un plan de emergencia. Entonces, se el incidente está mediatizado, se estiver no medio, como vamos reagir? Quanto tempo leva antes do estabelecimento se ver afetado? Sí, las manifestaciones empezaron en Plaza de Italia. ¿Cuánto tiempo puede llegar a otro punto de la ciudad donde está un establecimiento? ¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades? ¿Hay alguna recomendación de la autoridad? ¿Deben quedarse en su casa? ¿No deben salir? ¿Cuáles son las recomendaciones que tienen oficiales? ¿Qué medidas aplica la dirección del hotel? Entonces, ¿qué medidas que el hotel debe adoptar en un caso de emergencia? ¿Hay figuras públicas entre los clientes? Este es un punto importante, porque si Dionisio fue herido o morir, es solamente Dionisio. Pero si fue Messi herido, hay algún problema. Si fue Cristiano Ronaldo, también un problema. ¿Las personas son diferentes? No. Todos los seres humanos son iguales y deben ser tratados de la misma manera. Pero la repercusión que puede ocurrir es muy diferente si tiene una persona pública o una. Ahora tenemos muchas celebridades, los influencers, los youtubers, y por este camino va. ¿Cuántos clientes y empleados se ven afectados? Es importante saber cuántas personas, cuántos clientes, cuántos huéspedes están en su hotel. Yo voy a hablar como ejemplo la acción que tuvimos, que gerenciamos en Mercure Centro, Mercure Santiago Centro. ¿Cuál podría ser el impacto en la actividad hotelera? ¿En personal o no? Son preguntas que tú tienes que hacer para usted, para utilizar en su plan de emergencia. Si el daño muy significativo, podría ser una evacuación rápida. ¿Está preparado para esto? Las escaleras de emergencia están siempre desimpedidas, desobstruidas, están en funcionamiento las puertas cortafuego, etc. ¿Y cuántos los manifestantes están armados? Armados no solamente con armas de fuego, pero también con palos, con piedras. ¿Por qué están con palos, con piedras? Van a atacar, como ha hecho en estas manifestaciones. ¿Se ocurrió qué? Atacaron con palos, piedras, destrozaron fachadas y la parte interna también de hoteles. ¿Hay algún empleado retenido contra su voluntad? ¿Hay alguna lesión entre clientes y empleados? ¿Hay algún herido? Si tuviera un herido, ¿qué debemos hacer? Esas son preguntas que deben ser respondidas y ponidas en un plan de emergencia. ¿Cuál es el impacto de la actividad hotelera y para otros clientes? Ahora, lo que estamos viviendo tiene un impacto muy grande
en la operación hotelera, en todas las partes, todas las empresas, pero en su establecimiento, ¿cuál es el impacto que va a tener? Se tiene algunas danificaciones de no gran monta, tú puedes volver a la operación rápidamente. Si no, puede despender más tiempo para hacer la vuelta a la operación. ¿Cuáles son los reclamos reportados? Son los más diferentes que están sucediendo en diferentes países. En Brasil tuvimos la greve de camioneros, que el reclamo era el precio de frete y de lo combustible. Entonces, ¿o qué va a afectar? ¿O qué vamos a enfrentar con esta huelga? O incidente é mediatizado, já está em los medios. Hoje, se ocorre uma coisa, Dionisio se cayó de la escalera. En 2 minutos, 10 millones de personas ya están informados que se cayó de la escalera. Y empiezan a hacer, ¿o qué? Sus propias evaluaciones. Donde vienen los rumores, donde viene la fake news. Y que va a perjudicar la imagen de la empresa. Entonces, los medios de comunicación hoy con las redes sociales, la información es muy rápida. ¿Cómo estamos preparados para esto? ¿Cuántos clientes empleados se ven afectados? Se hay daño muy significativo, que ya pasé, y cuando se pierde el tiempo necesario a volver a la normalidad. ¿Cuánto tiempo vamos a despender? Medidas de emergencia. Esta es la parte práctica que debemos utilizar. Primeiramente, definir personas para cada actividad que vamos adotar, estar debidamente organizada de una forma coordinada la reacción a una emergencia. Ejemplo, tiene que establecer un decisor, un coordinador, que ese decisor coordinador va a orientar quién debe asumir cada actividad, quién debe comunicarse con la prensa. Porque es importante que haga una definición de quién puede se comunicar con la prensa, quién está preparado para hablar con la prensa, quién es el vocero de la entidad, del establecimiento, en un momento que la prensa hace la abordaje. Debe contratar autoridades públicas. Isso é uma forma coordenada, já previamente estabelecida, para que haga uma reação rápida. Quanto mais rápido foi nossa reação, mais efetiva será o gerenciamento da crise. Logística. Este caso de Mequil Centro é caso emblemático para nós, porque tuvimos que fazer a evacuação de aproximadamente 135 huéspedes, unas 15, unos 35 empleados, por vuelta de 150 personas, durante una verdadera guerra campal. Cuando yo estaba hablando con el gerente al respecto de cómo hacer la evacuación, las medidas que estaban adoptando, yo escuchaba las bombas explotar do lado de fuera. ¿Cómo vamos a hacer para hacer la evacuación de todas esas personas? Y también hacer un registro de todas las acciones que están tomando. ¿Por qué? Para hacer un aprendizado. Con la experiencia, tener un feedback
Para esto necesitamos los registros, porque la mente no va a retener todo, principalmente las personas más jóvenes, que no tienen mucha memoria. Es una broma, obviamente. Aquelas pessoas mais jovens como eu, como você, o HD, o hard disk está um pouco mais lleno. As medidas, primeiramente, sistema de comunicação. Esta é uma parte muito importante. Nós, agora eu vou falar um pouco do comitê e a gestão de crise que hacemos em ACOR, para compartir a experiência com vocês. Temos um manual de resposta de gestión de crisis. Este manual tiene muchas informaciones, muy completo. Y siempre hacemos la capacitación de nuestros gerentes, jefaturas, y todos están debidamente orientados cómo reaccionar a una crisis. En un punto muy importante, la comunicación. La primera cosa que hacemos cuando hay una crisis es establecer un modo de contacto, creando un grupo de WhatsApp solamente con las personas que están involucradas en este incidente, para que se haga el cambio de las informaciones. Es muy efectivo. Cuando tenemos WhatsApp, cuando tenemos las condiciones de que no se ha colapsado los sistemas de telefonía, los sistemas de comunicación por Internet, porque si hay un sismo muy grande, podemos perder este recurso. Para esto es importante el teléfono satelital, que debe existir principalmente en las partes de las regiones que son más expuestas a tsunamis, que están más lejos, aisladas, para que puedan hacer una comunicación. ¿Qué hará impacto con los hóspedes? Contacto, perdón. Siempre hacer un comunicado para los hóspedes, pero no haga de una manera que cree pánico. Oh, por favor, tiene que todo el mundo salir ahora. Vamos para acá, para allá. No, cálmate. Tenga autocontrol para tranquilizar los huéspedes, los empleados, los colaboradores. Entonces, ¿quién va a hacer esta comunicación? Tiene que estar previamente establecida. El caso de riesgo de invasión. En caso de Mercure, yo voy siempre a utilizar que es un caso práctico que ocurrió 30 días atrás, creo que más o menos 30 días, que fue muy difícil el gerenciamiento de esta crisis. Porque el centro de Santiago, en el comienzo de las manifestaciones, fue una parte muy afectada con mucha violencia, con la destrucción de patrimonio, con incendios. Entonces, o que se ha hecho en Mercure? Activamos inmediatamente nuestro comité de crisis. El decisor es nuestro CEO, que es Frank, y tenemos establecido un comité con las personas, los suplentes y todos los que están en sus cargos, que ya tienen la orientación de qué hacer en un caso de crisis. La primera cosa que hicimos, bloquear las entradas, porque ya había registros en vecinos siendo atacados. ¿O qué va a utilizar? Utilice lo que tú tienes en el momento. La orientación fue, ponga toda la movilla, vamos a hacer toda la protección, el bloqueo de las entradas. Sí,
Pero ocurrió una invasión que podría ser mucho peor, porque los invasores rompieron solamente una parte del bloqueo. Si no tuviésemos toda la parte bloqueada, la cantidad de personas que van a entrar sería mayor. Entonces tienen una manifestación, bloqueen las entradas y dejen de una manera de poder identificar un huésped que está afuera. Você não pode bloquear totalmente a entrada e se tem um hóspede que vai correr para o hotel e não pode entrar. Pero bloqueia as entradas. Ocorreu o rompimento do bloqueio. Não haga nenhum confronto com os manifestantes. Recuem. E se é necessário, subam um piso. Orientar a los hóspedes que se deben quedar en sus habitaciones. Por favor, no salgan de sus habitaciones, manténganse en calma, tranquilos y siempre informando lo que sucede. En caso de incendio, deben evacuar el edificio siguiendo las orientaciones que ya existen pelas normativas que tiene, pelo trabajo que tienen ya las autoridades públicas. Si es necesario, cree un comité de crisis y reúna los empleados para formar parte y coordinar los pasos a seguir. Recompilar todas las informaciones posibles. En nuestro caso, en nuestro comité de crisis, cambiamos informaciones de todo lo que estaba sucediendo en las calles. Obviamente que algunas informaciones pueden ser no tan verdaderas, factibles. Hay necesidad de hacer un filtro en estas informaciones. Pero el cambio de todas esas informaciones, de lo que va a suceder en determinado punto de la ciudad, certamente va a colaborar para el suceso de una gestión de una crisis. Hago una primera estimación de danos y consecuencias de funcionamiento. O que fue destruido? O que fue destrozado? En caso de Mercure, en primer ataque, destruyó la parte de la recepción, lobby. Esa fue una parte de los primeros daños. Después, en el segundo ataque, tuvimos más daños. Y ¿tenemos condición de volver a funcionar? ¿De qué manera? ¿Con cuál capacidad? Esto tiene que estar debidamente establecido. Proteger a los clientes, empleados, afectados. Reforzar la seguridad. Uso de celular, smartphone. Ya hablé anteriormente. El personal de seguridad debe ser prohibido de utilizar celulares. Y la responsabilidad para poner en práctica esta recomendación es del gerente del hotel, que es la persona que hace toda la administración. Hombres de seguridad en su puesto de trabajo no deben utilizar celulares, deben estar atentos. Ella fue identificado por parte que estaban yo acompañé vía YouTube, porque son canales que son más rápidos y fornecían más informaciones, más contenido. Y en algún caso, todavía una persona que claramente era de seguridad haciendo la filmaje de la situación. No es un periodista, es una persona de seguridad. La responsabilidad de poner en práctica es del gerente. Tiene autoridad para hacer esto.
Entonces, persona de seguridad no utiliza celular durante su trabajo. Proveer hospedaje en otros hoteles. Ese es un plan de contingencia. Como ha dicho anteriormente, muchos de los que están aquí son competidores comerciales. Pero en una necesidad de emergencia, debemos dejar este punto de lado. Debemos auxiliar y soportar unos a los otros. Nos unirmos, porque lo prejuicio que están teniendo está afectando a todos ustedes. Todos los hoteles. En nuestro caso, las cadenas en una situación más confortable. ¿Por qué? Porque tiene más hoteles que puede establecer. En nuestro caso de Mercure, yo vuelvo a Mercure, Santiago, nuestro plan de contingencia que fue adoptado es que, primeramente, en primer lugar, ¿cómo vamos a hacer la evacuación de estos huéspedes que estaban en centro el ojo de huracán? Estaba con bomba, ejército, carabineros, confrontando, peleando con los manifestantes. Tenía que sacar los huéspedes y pasar por todo esto, en medio de todo esto. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y para dónde vamos a llevar 150 huéspedes? En nuestro caso, establecemos una contingencia que 3 hoteles ya estaban debidamente preparados, con psicólogos, con toda la parte necesaria para la recepción de estos huéspedes. Pero ¿y quién no es una cadena que es un hotel independiente? Tiene que pedir ayuda para sus compañeros de actividad. Va a tener costos, sí, pero la disponibilidad, el apoyo, el soporte es muy importante. Son situaciones diferentes para tipo de cadenas y para tipo de hoteles independientes o cadenas menores. Pero es un punto que tiene que pensar. ¿Para dónde yo voy a poner todos los huéspedes y hacer el alojamiento? En este caso de Mercure, hicimos la evacuación y transportamos todas las personas para los hoteles. Una primera estimación de danos, las consecuencias, tener un plan de hospedaje de empleados en posiciones claves, así como disponer el contacto con las familias. A veces es imposible, está impedido porque las calles están cortadas, porque no hay transporte público, sus empleados no tienen cómo volver a sus casas. Y tú también necesitas que mañana estén presentes para continuar la operación. Entonces tiene que establecer, estar disponible una habitación para que puedan quedar en el hotel, para que puedan esperar hasta que las cosas se acalmen. Y que también tengan contacto con sus familias, porque sus familias están desesperadas, no tienen información. Entonces, es importante que el hotel, que el gerente, que la estructura del hotel disponga la comunicación con sus familias. Informar a los empleados siempre, reúnan todos y hacen la información de lo que es importante. Está sucediendo esto, para que no tenga diferentes discursos que van a causar rumores y van a pasar para las personas una situación de inseguridad. Presta atención a los hechos para evitar rumores. Recuérdeles que no debe hablar con la prensa. Tiene que establecer una persona para hablar con la prensa.
¿Por qué? Porque muchas veces una información que no es muy clara, que no es muy completa, puede ocasionar un prejuicio a la imagen del hotel. Proporcionar espaço de recepção quando é possível. Quando receber os periodistas, porque o periodista está atrás de las informações. Quando receber, querem um lugar, quando é possível, para recepcionar estes periodistas, para dar todo o suporte e para que também tenha a condição de oferecer as informações mais corretas. Por não fazer perguntas para diversas pessoas que vão ter diferentes opiniões, diferentes informações. Preservar as informações para identificar os huéspedes. Nós tuvimos que sacar os servidores de Mercure Centro. ¿Por quê? Porque estão todas as informações sencillas, as informações de las reservas, hospedaje, quem são os huéspedes. Se não tem essa condição, tem que construir uma listagem com todos os huéspedes, os nomes de los empregados. Isso tudo tem que poner em um plano de emergência. Orientar os colaboradores como se deve fazer e quando também, hacia onde se dirigir-se quando sair no caso de evacuação. Proteger os equipos, documentos confidenciais, informáticos, da contabilidade, documentos seguros, lista de clientes. Sempre que possível, haga a proteção, porque os dados são muito importantes. Informação é uma coisa preciosa, viene que desde os homens de las cavernas, de las grutas. La información es muy importante y puede traer muy prejuicio si tú perder estas informaciones. ¿Está bien hasta ahora? Esa es una parte práctica, pero práctica que tú vas a utilizar en el momento de la emergencia, pero debe estar debidamente escrita. No hay necesidad de memorizar todo, mas tiene que saber que existe y o que vamos a hacer en una situación como esta. En caso de Mercure Centro, hay un comité de crisis, fue establecido un grupo de WhatsApp, que es una manera de hacer el cambio de informaciones. Intentaron por diversos medios hacer la evacuación de los huéspedes, pero ya teníamos información que una van fue destruida, espancaron el conductor, los buses, empresas de buses no querían llegar ni próximo, ni en 3, 4 cuadras, pero también si llegase, ¿cómo podríamos hacer la protección? Porque los carabineros, hablamos con carabineros, con ejército, y dijeron, no tenemos cómo garantizar la seguridad. Estamos en una plaza de guerra. ¿Cuál fue la solución? ¿Por qué no estaban atacando? Táxis. Sí. ¿Cómo vamos a sacar a las personas? 150 personas de táxi, sí. Es la creatividad, es el cambio de información entre las personas que están involucradas. Cada uno va a reaccionar de una forma, de una manera. Y cuanto más cabezas, más mentes están
pensando sobre el problema, puede surgir una solución creativa. ¿Y cuál fue el suceso? En primer lugar, no tuvimos un huésped o un empleado herido, pasando por medio de una manifestación violenta. Esta es la parte más importante para cualquier organización. Las personas, sus empleados, sus clientes. Esa es la parte más importante en cualquier organización. El producto más rico, más valioso es los recursos humanos. Entonces, garantizamos la integridad física de estas personas. 5 días después, atacaron nuevamente. Destruyeron más 4 pisos. Una destrucción tremenda. Meteram fuego en una galería cercana del hotel. El fuego consumió toda la parte comercial, pero se propagó, llegando próximo al hotel, y se destruyó una parte de piscina, una parte que tiene los equipos próximos a la piscina. Si los bomberos no tuviesen llegado rápidamente, que fue una respuesta rápida de los bomberos, que lograron pasar por las calles. ¿Te acuerdas cuando hablé al respecto de la calle? Si es estrecha, si es ancha, porque debemos estar preparados. Los bomberos llegaron a tiempo, lograron controlar todo el incendio, pero fuimos afectados. Mira, si no tuviese adoptado la medida de hacer la evacuación del hotel, de quedar con las personas del hotel, este incendio no tenga el control, el tiempo necesario, rápidamente. ¿Qué tragedia teníamos? Pero las acciones que fueron adoptadas una reacción rápida, eficiente. Y yo hago ese elogio para el equipo que estaba presente, porque fue una situación muy difícil, pero fue mantenido la calma, fueron seguidos todos los procedimientos, que son procedimientos que ya hablé aquí. Para llegar a esos procedimientos, tenemos que tener todo esto, que es muy aburrido, pero es necesario. Y esas cuestiones de emergencia, solo logramos éxito en las crisis que tenemos por esos motivos, por estar debidamente capacitados. Y la activación del plan de continuidad de negocios, porque después que ocurrió la emergencia, la destrucción, este plan de negocio que tú has hecho en pasado está pronto, tú vas a poner en práctica ahora. ¿Cómo vamos a proseguir con la operación? ¿Cómo vamos a seguir con el mantenimiento de todas las operaciones efectivamente? En caso de Brasil, tuvimos la huelga de los camioneros. Establecemos, porque tenemos una estructura de comité de crisis de país, comité de crisis local de cada hotel y un comité de crisis global. Y tenemos niveles diferentes de crisis. Y en este caso, cuando fue establecido el comité de crisis, en Brasil también, adoptamos varias medidas. Pero, mira, todas las carreteras fueron cortadas, todas obstruidas. Todas. El aeropuerto no estaba funcionando porque no había combustible para las aeronaves. Las calles, los autos no tenían
combustible también. Fue prácticamente un caos. En 15 días de paralización. ¿Y cómo estábamos preparados para esto? En la medida del posible, emitiendo orientaciones. ¿Cuáles son las orientaciones? Por ejemplo, el desayuno, si tú tienes 20 ítems, va a reducir para 10 ítems, va a reducir para 5. Llegamos a una situación que si la huelga proseguisse más 1 o 2 días, había hoteles que no estaban sin suministros. Es una situación muy difícil. Por eso tenemos que nos preparar, de acuerdo con la capacidad, con la infraestructura que cada establecimiento puede tener. Y la parte interesante que son los costos. Como ya ha dicho en su plan de activación del plan de negocio, ¿cuáles son los costos que yo voy a tener para gerenciar esta crisis? Porque tiene que haber una liberación de dinero para pagar un taxi, para hacer el hospedaje de un empleado. Todo esto tú vas a hacer, al final de todo, tú vas a hacer una contabilidad de todo esto. Pero ¿quién va a hacer toda la liberación? Por eso que es importante en cada establecimiento formar, identificar quién son las personas responsables por cada actividad en caso de emergencia. Porque ya va a saber, ya va a tener en cuenta o qué hacer. Que no va a todos salir tocando las cabezas y haciendo la misma cosa por diferentes personas. Hay que tener una organización. Tenemos que estar preparados, organizados para responder, contestar una situación como esta. Bien, este es lo que yo tengo para compartir con ustedes. Yo espero que no haya sido mucho teórico solamente, pero son informaciones importantes. Nuestro caso de Mercure Centro es emblemático, donde tuvimos la comprobación que si estamos debidamente organizados, si estamos preparados, estaremos obteniendo un suceso independiente de todos los prejuicios materiales que pueden existir. Muchas gracias. Está abierto ahora para preguntas que se pueden hacer. Un aplauso para don Dionisio. Como él dice, hay que estar preparados, eso es lo más importante por lo que yo... Sí, si no está preparado, la respuesta va a seguir, obviamente, pero los resultados que va a obtener no son los mismos. ¿A alguien le gustaría hacerle alguna pregunta? Por favor. No sé si ¿quién tiene el micrófono ahí? Por favor, diga un nombre y de qué entidad es. Hola, soy Matías Pérez Canto, soy Tourism Hospitality Manager de la institución DuoQC y quería hacerle una pregunta respecto a si existen modelos predictivos en informática o de database para identificar qué zonas son más riesgosas unas que otras. Tú tienes que saber si existe un mapeamiento con nivel de riesgo de regiones, ¿es esto? Sí, sí existe un modelo predictivo informático, o sea, yo puedo acceder a un modelo virtual, no sé, yo creo que existe, pero no sé si están adaptados o si hay una accesibilidad por parte de los gerentes o encargados de mantención, de prevención. Sí, existen varios aplicativos, existen varios recursos virtuales que pueden ser utilizados. Pero
en mi opinión, tú tienes que tener los dos. Porque si tú no tienes comunicación, tú no vas a lograr éxito en gerenciar una emergencia. Entonces, hay recursos virtuales, en internet, en aplicativos, que pueden ser muy importantes para la información. Pero es importante identificar dónde viene esta información. La recomendación es que procuren las entidades oficiales para cada asunto. Yo no sé si respondí tu pregunta. Sí, me queda claro que hay un componente que es informático que puedo ocupar en cualquier plataforma o empresa que suministre este servicio, y lo otro es la adecuada política comunicacional entre el personal y los huéspedes del hotel. Sí. Es importante, nosotros tenemos volviendo a la parte del aplicativo, nosotros tenemos un aplicativo en Accor, que es Gobla. Cuando tú llegas en una ciudad, tú toca este aplicativo y va a enviar directamente a una empresa contratada en Francia, diciendo dónde tú estás, por las coordenadas, en qué país que llegó. Eso tú tienes una emergencia, tú puedes hacer el contacto en lo mismo aplicativo, que habrá toda la activación de algunos procedimientos para ayudar. Eso es un tipo de aplicativo, un tipo de recurso virtual. La comunicación es importante que sea corta. Los especialistas en comunicaciones que están aquí, Verónica Soto, corríjame si va a hablar alguna cosa que no esté cierto. Cuanto menos hablar, menos problemas va a tener. Y las informaciones que deben ser entregadas a los periodistas, a la prensa, deben ser las informaciones debidamente apuradas, debidamente validadas. Y que tenga una persona solamente para hablar sobre este problema. No es una cosa muy difícil. Va a depender mucho de quién va a ser el vocero. No se hable de más, porque puede fornecer informaciones que va a revertir contra ustedes en un futuro. ¿Correcto? ¿Más alguna pregunta? Oh, yo fui muy bien. Oh, yo fui muy mal. No sé si quieren saber algo más concreto de cómo estuvieron hoy. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Valdivia, gerente comercial de Hotelera Diego de Almagro. La verdad de las cosas es que nosotros tuvimos impacto fuerte en 3 zonas de la región de Chile. Vimos una experiencia en La Serena, vimos lo que pasó en Costa Real, no nos afectó, dado, digamos, que se hicieron resguardos en términos de la protección del hotel. Tal como dijiste tú, cerramos, colocamos muebles. Sin embargo, en Santiago Centro y en Rancagua, sí nos vimos expuestos a una turba potente, agresiva, violenta. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que en Brasil han tenido grandes eventos con famosas turbas o turbazos que vimos años anteriores, te estoy hablando hace unos 10, 12 años atrás. Sí. ¿Hay algo que sea más relevante o experiencia de usted en el manejo de un tema que es extremadamente complejo? Sé que ingresa gente muy violenta, que básicamente no se puede dialogar, aunque sí tengo entendido que el gerente de Hotel Principado de Asturias dialogó con uno de los tipos y pidió, digamos, de alguna forma poder evacuar pasajeros. La pregunta mía es la siguiente. ¿Qué experiencia han tenido usted en el manejo, sé que es compleja la pregunta, pero irracional de cómo actúa esta gente? ¿Qué se puede hacer aparte, digamos, de bloquear, aparte, digamos, de poner muebles? ¿Hay algo que de alguna forma ustedes hayan tenido experiencia en Brasil? Esa es mi pregunta. Mira, hay una diferencia muy grande entre las manifestaciones que tuvimos años pasados en Brasil
las últimas manifestaciones, con las manifestaciones de Chile, de Bolivia. Hay una cuestión cultural también. Tuvimos también los Black Bloc, que son llamados los encapuchados, que se esconden atrás de una cosa para hacer las agresiones. Siempre, en cada situación, tú vas a tener una reacción que está influenciada mucho por la parte emocional de la persona que está allá. Como usted dijo que el gerente intentó hablar con los manifestantes. Puede ser una salida, no es recomendado. ¿Por qué? Porque son personas que ya están de una manera violenta, ya están de una manera determinada a hacer una destrucción. ¿Puede tener suceso? Sí, también. Pero es muy difícil hacer una evaluación con el resultado que va a tener en este caso. Es siempre quien debe combater estos tipos violentos son la policía, los carabineros, el ejército, pero yo lo sé, que en muchas partes la policía no interviene, no ha hecho una intervención. Hoy me parece que no están tan presentes en otras manifestaciones. Pero quien debe hacer esto son las autoridades públicas. Cuanto más puder preservar las personas del hotel, mejor. Porque el manifestante puede encarar que este gerente es un defensor del capitalismo y debe también, yo voy a darle una patada. Pero puede hacer también que fuera, no, está bien, no vamos a meter fuego, pero tiene que salir, hacer alguna negociación. Cada caso es un caso. Por eso debemos estar preparados para recuar, no entrar en confronto. Porque primero que no están preparados. Y segundo, que quien está haciendo este ataque no tiene nada a perder. De lo contrario, quieren destruir. No lo sé si te contesté. ¿Más alguna pregunta? ¿O están con hambre? Hambre es un problema muy grande también. ¿No? En la esquina hay una pregunta. ¿Quieren? Hay aquí una persona que tiene una pregunta. Gracias. Yo solamente quería compartir algo. Ayer tomé un taxi desde la calle Lira a Curicó hacia el centro y el taxista me compartió lo siguiente. Es un lugar que usan los taxistas para dormir, para descansar, para comer. Y llegaron una cantidad de manifestantes que sobrepasaban 3 veces el número de taxistas que estaba ahí. Y le fue mal a los manifestantes con los taxistas. Eso lo decía el joven que me llevó. Porque salieron perdiendo, los taxistas ganaron una pelea, en la cual no participó el dueño del local, sino que solamente clientes con los manifestantes. Esto se produjo también en la estación del metro Bellas Artes, que los niños querían parar el metro y los mismos que estaban en el andén sacaron a la gente, a estos niños, como arriesgándose, ¿ya? A intervenir, a que fueran ellos mismos heridos o que tuvieran algún riesgo mayor. Entonces, yo quería conversar de eso, qué experiencia ha tenido en que los mismos clientes hayan enfrentado a los manifestantes. Sí, este es un problema muy grande, porque una de las cosas que sucede es los periodistas populares, las personas que quieren hacer la filmaje de todo lo que sucede. Hoy es más interesante, la persona está sangrando, está muriendo y tiene una persona filmando. No está haciendo el socorro. Entonces los huéspedes
se exponen a una exposición al riesgo cuando hace esto. Hay registros de que huéspedes de hoteles salieron para la calle para hacer la filmaje. Cuando tiene clientes que van a confrontar o pelear con manifestantes, o mismo reaccionar a un robo. La orientación que tenemos es que traga todos esos clientes que son clientes para adentro, pero tenga una preocupación, es confirmar si estas personas que están entrando al hotel son realmente los clientes. Porque tuvimos registros donde las personas que entraban eran parte clientes y otras partes eran manifestantes. Entonces, la orientación siempre es que deje para que no haga ninguna reacción. Pero no podemos impedir el comportamiento de las personas. Esto es imposible. Debemos nos atener a lo que es posible y necesario y que podemos hacer, orientar. Pero las personas, las reacciones son las más diversas en determinadas situaciones. Muchos mueren en Brasil por haber una reacción súbita, mesmo por susto, y los bandidos atiran. Y una cosa que me preocupó fue cuando en Vina del Mar, algunos vecinos ponieron chalecos amarillos y formaron como si fuese una fuerza para combater los manifestantes. Inmediatamente el resto, porque yo acompañé esto, estuve presente disuadindo esta idea. Porque acaba patriotas se confrontando de una manera violenta que puede desarrollar un problema muy mayor. ¿Ok? ¿Más alguna pregunta? ¿Listo? ¿Estamos? Bien. Muchas gracias, don Dionisio. Gostaria de, en primer lugar, agradecer a ustedes, a los hoteleros de Chile, la invitación. Yo espero ter contribuido con un poco que tenemos. También garantizar que toda la presentación y otros materiales yo voy a compartir con Claudia para que pueda compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Estoy a disposición. Aquí están mis contactos. Que también muchas gracias, Dionisio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti y al equipo de ACOR por haber compartido con nosotros. Pasaron. Como decía Dionisio, vamos a subir en nuestra página web toda la información, la presentación. También nos voy a prestar unas matrices y diferentes cosas dentro de lo que él puede compartir y se los vamos a hacer llegar a través de los mails. Y un poco lo que yo me quedo con lo que he comentado, o sea, hay cosas que no se pueden prever, es muy complicado saber cómo va a ser la turba, cómo van a reaccionar los pasajeros. Lo que importa es tener claro, tener un protocolo más que todo. Y ahí ojalá tratar de que este funcione. Pero la gente va a reaccionar de diferentes formas dependiendo de lo que esté pasando. Y lo mismo con las turbas. Así que bueno, que estén todos muy bien. Muchas gracias por haber venido. Y espero que sigan participando en nuestro evento. Yo creo que son de bastante utilidad para la situación actual. Gracias a todos por la atención, por acompañarnos. Les quiero pedir 2 minutos. Nos acompaña hoy Marilyn Mas Bernat, que es la directora regional de Cernatur, región metropolitana. Ella está muy involucrada con nuestro sector, con nuestro gremio, naturalmente, pero además, desde su función, le corresponde mucho estar en contacto con la Intendencia y con mucho del quehacer que tiene que ver con la seguridad. Marilyn quiere compartir con nosotros en un par de minutos algunas ideas. Marilyn, por favor. Muy buenos días todavía.
Muy buenos días a todos, hoteleros. Primero que todo, agradecerles. Agradecerles porque está difícil la cosa. De verdad que hay que tener muchísima entereza en este momento. Yo justamente vengo del Consejo de Seguridad Pública de Santiago, por eso no pude acompañarlos desde el inicio. Teníamos al mayor de Carabineros haciéndonos la exposición, teníamos a la gente de la PDI y la gente de la Fiscalía. Es una instancia en la cual yo participo todos los meses. Llevo las demandas de nuestro sector. Si nosotros no nos preocupamos y si nosotros no colocamos sobre la mesa la informalidad, los focos quizás de posibles peligros y todo, no lo hace nadie. Claramente los temas ahora son sobre la contingencia, sobre lo que ha pasado, sobre los hoteles que hemos ayudado entre todos, porque desde el inicio empezamos a trabajar de manera súper proactiva con la gerencia de hotelero, haciendo lo que significan las medidas preventivas, las medidas reactivas. Nadie estaba preparado para esta situación. Trabajando con la Intendencia, mapeando lo que significa toda la hotelería, georreferenciando toda la hotelería del centro de Santiago, contrastándola con la información que la Intendencia tenía de lo que significan las zonas críticas de la manifestación. Así que desde el inicio hemos estado súper activos y claramente hoy día la realidad era comentarnos un poco de cómo era el balance en estos 45 días en donde hemos pasado por distintos momentos. En la actualidad hay 791 detenidos. En las comunas que le toca la jurisdicción, son 14 comunas que le toca la jurisdicción, por lo menos al prefecto y al mayor de Carabineros que estaban haciendo la exposición. Comprenderán que los delitos que en algún momento eran los delitos tema, los hurtos, los robos con violencia, ya no están siendo tema. ¿Por qué? Porque todo ese vandalismo finalmente se volcó al horario de entre 6 a 1 de la mañana a provocar lo que significan los disturbios en las marchas. Ya finalmente hay resultados de personas formalizadas. Y eso es muy bueno. O sea, 791 detenidos y esas personas están siendo formalizadas. La fiscal también nos corrobora de que a diferencia de veces anteriores en donde veíamos que no se ejecutaba la prisión preventiva, hoy en día sí se está haciendo por razones obvias. Entonces, yo quería transmitirles que hemos estado muy activos en eso, que sepan que desde Cernatur, las direcciones regionales, por lo menos yo como directora regional metropolitana, todos los meses asisto a ese Consejo de Seguridad Pública. Exista o no existe incidente, porque siempre hay cosas que mejorar. Antes era muy fuerte el tema de la informalidad. Y hoy día en la mesa recalqué que a medida que vayamos normalizando esta situación, se vaya estabilizando el tema, porque las policías están bastante vandalizadas también, tienen 28% de su personal herido y con licencia, 36% de sus vehículos vandalizados, pero a medida que esto se vaya estabilizando, los temas importantes no hay que perderlos de vista. Y si hoy día es transversal la pérdida, la merma, el lucro cesante, la afectación económica que tiene nuestra industria, si no abordamos el tema de la informalidad como uno de los temas importantes que no se tiene que dejar de perder de vista, va a ser aún peor. Entonces, que ustedes sepan que estamos actuando de manera activa en aquello. Los felicito porque de toda crisis finalmente tenemos que sacar lecciones y de esto tiene que haber un plan nacional de seguridad turística. Es algo en lo cual desde Cernatur empezamos a trabajar antes nos pilló sobre la marcha y ustedes también tienen que trabajar en un plan mucho más afinado de seguridad. Agradezco al expositor la instancia porque eso tiene que quedar. Ninguno de los hoteleros se iba de su establecimiento diciéndole al recepcionista, mira, si es que entra una turba de 40 personas, aquí está la manguera contra incendio y esto es lo que tienes que hacer. Y en ese minuto, cuando nos enfrentamos a los primeros casos bien dramáticos, Hotel Mito, Principado, ¿cierto? Y otros más,
generamos esta coordinación con la Intendencia. Así que desde ya 100% a disposición, desde Chile, Cernatur, Subsecretaría de Turismo, todos tenemos que activar este país, todos tenemos que estar unidos. Nos queda el turismo nacional. Ayudemos a esta campaña que tiene Chile, Elige Chile, porque Santiago no es Chile, Concepción no es Chile, Valparaíso no es Chile, hay otras regiones que están mejor y que también tenemos que ayudar a comunicar hacia afuera esa imagen internacional. Así que muchísimas gracias y sigan con estas instancias que yo creo que son muy productivas y le aprovecho de enviar un saludo a nuestra directora nacional, Andrea Walleter. Bueno, ya estamos listos, ya terminó nuestra charla de seguridad, después de, aparte de tener aquí a la Marilyn, que nos habló muy bien de lo que está haciendo Cernatur, y yo encuentro que puede ser de gran ayuda, es de gran ayuda para todos. Así que mantengámonos comunicados, estemos idealmente todos conectados, y que tengan un muy buen día. Muchas gracias a todos, que estén bien.